El contenedor olía a óxido y miedo. No era un olor metálico común, como el de las latas de conserva que los humanos tiran en los basureros, era más denso, más viejo, como si el hierro hubiera llorado durante años y nadie hubiera limpiado sus lágrimas. Luna lo sabía porque había nacido entre hierros así, en un taller abandonado donde su madre la lamió por primera vez bajo una bombilla que parpadeaba como un corazón enfermo. Ahora, años después, aquel olor era su hogar. El contenedor estaba encajado entre dos pilas de bidones oxidados, en el muelle número 7 del puerto de Mar del Sur, donde los barcos descargaban químicos que nadie quería nombrar. El suelo era una lámina de agua estancada que reflejaba la luz verdosa de los faroles, y cada vez que Luna se movía, el agua se agitaba y liberaba un hedor dulzón, como fruta podrida mezclada con gasolina. Se acurrucó en el rincón más seco, el que había encontrado después de 3 noches de olfatear cada centímetro. Allí había un trozo de cartón que aún conservaba el olor de un periódico humano, tinta y sudor de dedos. Lo había arrastrado con los dientes hasta formar un nido. Sus cachorros estaban pegados a su vientre, 4 bultos calientes que respiraban rápido, como si el mundo ya les hubiera enseñado a correr antes de caminar. Los había parido hacía 12 días, bajo una tormenta que olía a azufre y que hizo temblar el contenedor como si fuera a despegar. El primero en salir fue Sombra, negro como la brea, con una mancha blanca en el pecho que parecía una estrella rota. Luego Niebla, gris clara, tan delgada que Luna temió que se disolviera en la lluvia. Chispa llegó ladrando, un sonido agudo que resonó contra las paredes metálicas como un martillo. El último fue Eco, el más pequeño, con el hocico arrugado y los ojos aún cerrados, pero que ya gemía como si supiera que el mundo no era justo. Luna los lamió uno a uno, lentamente, como quien cuenta monedas. El sabor de su pelaje era leche tibia y sangre seca. Los cachorros se empujaban entre sí, buscando la teta más llena, y ella los guiaba con el hocico, empujando a Sombra cuando mordía demasiado fuerte, calmando a Eco con un gruñido suave que vibraba en su pecho. El contenedor era grande, pero no lo suficiente. Había una rendija en la puerta por donde entraba el viento, y con él, los olores del muelle, pescado podrido, aceite quemado, el aliento de los marineros que fumaban en la oscuridad. Luna los catalogaba todos, porque el olfato era su mapa. Sabía que a las 3 de la madrugada pasaba un guardia con botas que olían a cuero barato y miedo a perder el trabajo. Sabía que a las 5 llegaban los camiones con cajas que olían a pollo congelado. Y sabía, porque lo había visto con sus propios ojos, que a las 6 aparecía el hombre del cuchillo. Lo había visto 2 noches antes. Estaba sentada en la entrada del contenedor, vigilando, cuando el camión se detuvo. Era grande, rojo, con el logo de una empresa que Luna no podía leer pero que olía a pintura fresca. El hombre bajó, alto, con una gorra que le cubría los ojos. Llevaba un cuchillo en la mano, no para cortar, sino para señalar. Habló por un aparato que olía a plástico caliente. Sí, aquí hay un contenedor con mercancía viva. 4, quizás 5. Los quiero para mañana. Luna no entendió las palabras, pero entendió el tono. Era el mismo que usaba la enfermera del hospital, años atrás, cuando decía, este perro ya no sirve, mientras le ponía una inyección que olía a almendras amargas. Ahora, en la oscuridad del contenedor, Luna sintió el primer estremecimiento. No era frío. Era algo más profundo, como si el suelo mismo estuviera respirando. Miró hacia la rendija y vio que el agua verde subía. No era la lluvia común, esa que olía a tierra mojada y que ella había aprendido a querer. Esta agua era espesa, brillaba como los ojos de los gatos en la noche, y olía a muerte lenta. Había visto lo que hacía, un gato que bebía de un charco así se había retorcido durante horas, con la espuma saliendo por la boca como si estuviera rabioso. Luna se levantó, con cuidado de no despertar a los cachorros. Caminó hasta la puerta y empujó con el hocico. El metal estaba caliente, como si hubiera estado al sol todo el día, aunque era de noche. El agua ya llegaba a sus patas, y cada vez que se movía, hacía un sonido viscoso, como si pisara carne. Volvió al nido y se acostó de nuevo, pero no pudo dormir. Los cachorros se agitaban, inquietos. Sombra soñaba y movía las patas como si corriera. Niebla gemía, un sonido tan bajo que solo Luna podía oírlo. Chispa ladraba en sueños, un ladrido corto y valiente. Eco se pegó más a ella, buscando calor.
Luna los lamió otra vez, pero esta vez no era por limpieza. Era por despedida. Sabía que el agua seguiría subiendo. Sabía que el contenedor se llenaría. Y sabía que no había salida, entonces lo oyó. El rugido de un motor. No era el camión de los marineros, que olía a diésel barato. Este era más grande, más pesado. Se detuvo justo frente al contenedor. Luna se levantó de un salto, con el corazón latiendo tan fuerte que dolía. Los cachorros se despertaron, confundidos, y empezaron a llorar. Ella los empujó con el hocico hacia el rincón más alto, donde el cartón aún estaba seco. El motor se apagó. Se oyó el sonido de una puerta que se abre, botas que pisan el agua. Y luego, la voz. No era la del hombre del cuchillo. Esta voz era más ronca, más cansada. Hablaba sola: maldita sea, Raúl, otra noche más. Luna se acercó a la rendija. El hombre estaba ahí, iluminado por la luz de los faroles. Era alto, con una chaqueta de cuero que olía a gasolina y sudor viejo. Tenía una cicatriz en la mano izquierda, una línea blanca que brillaba cuando movía los dedos. Miró el contenedor, frunció el ceño. Luego sacó el cuchillo. No era para cortar. Era para abrir. Golpeó la puerta con el mango, 1, 2 veces. El metal resonó como un tambor. Luna retrocedió, con los cachorros pegados a su vientre. El hombre empujó la puerta. El agua entró de golpe, verde y brillante, y llegó hasta sus rodillas. Entonces Luna hizo algo que nunca había hecho. Se arrodilló. No fue un movimiento consciente. Fue algo que salió de su pecho, como un latido. Bajó la cabeza, apoyó las patas delanteras en el suelo inundado, y miró al hombre. No ladró. No gruñó. Solo miró. Sus ojos ámbar brillaban en la oscuridad, y en ellos había algo que ningún humano había visto antes, una súplica. No era miedo. Era amor. Amor por los 4 bultos que temblaban detrás de ella. Amor que olía a leche y a sangre y a futuro. El hombre se quedó quieto. El cuchillo cayó al agua con un sonido sordo. Miró a Luna. Miró a los cachorros. Y luego, por primera vez en mucho tiempo, Raúl sintió que algo se rompía dentro de él. No era el corazón. Era algo más viejo, más profundo. Era la certeza de que no era bueno, pero tampoco era esto. Luna no se movió. Seguía arrodillada, con el agua subiendo por su pecho. Los cachorros lloraban. Y en la distancia, el hombre del cuchillo hablaba por radio: el contenedor está vacío. Alguien se llevó a los perros. Encuéntralos o tu hija paga. Raúl se quedó clavado en el umbral del contenedor, con el agua verde lamiéndole las botas como una lengua enferma. El olor era tan denso que se le metía por la nariz y le bajaba hasta el estómago, una mezcla de cloro quemado, pescado podrido y algo más dulce, como si la muerte se hubiera perfumado para la ocasión. La linterna del celular temblaba en su mano izquierda, la derecha aún buscaba el cuchillo que se le había caído. No lo encontró. Lo único que veía era a la perra gris, arrodillada, con el lomo arqueado y la cabeza baja. No era su misión. Era una ofrenda. Detrás de ella, 4 bultos temblaban, pegados al cartón empapado. El más pequeño, un cachorro negro con el hocico arrugado, soltó un gemido que sonó como un cristal rompiéndose dentro del pecho de Raúl. Él conocía ese sonido. Lo había oído antes, en la habitación 312 del Hospital San Lázaro, cuando su hija Ana lloraba porque la quimio le quemaba las venas. El mismo gemido, pero en miniatura. Raúl tragó saliva. El agua ya le llegaba a las espinillas y subía rápido, cada segundo era un latido que se ahogaba. Dio un paso dentro. El metal crujió bajo sus botas. La perra no se movió. Solo levantó los ojos, ámbar líquido, y los clavó en los suyos. En ese instante Raúl entendió que no estaba mirando a un animal. Estaba mirando a una madre que había decidido que él era su última esperanza. Dios mío, susurró. La voz le salió ronca, como si hubiera tragado arena. Luna sintió el cambio en el olor del hombre. El miedo ácido que traía se mezcló con algo más cálido, como café recién hecho.
No era bondad pura, era culpa. Culpa que olía a noche sin dormir y a promesas rotas. Ella empujó a los cachorros con el hocico. Sombra se resistió, gruñendo bajito, pero Niebla ya se arrastraba hacia adelante, con las patas temblando. Chispa ladró una vez, un sonido valiente que resonó contra las paredes. Eco, el más débil, se dejó llevar, pegado al vientre de Luna como una lapa. Raúl se agachó. El agua le empapó los pantalones hasta la cintura. Extendió la mano, lenta, como quien se acerca a una bomba. Luna no retrocedió. Dejó que los dedos ásperos le rozaran la cabeza, entre las orejas. El tacto era áspero, calloso, pero no cruel. Olía a gasolina, a tabaco y a algo más, a hija. A la niña que Raúl llevaba en la foto del salpicadero, con la cabeza rapada y una sonrisa que ya no existía. Vamos, perra, dijo Raúl. La voz le tembló. No hay tiempo. Luna entendió el tono, no las palabras. Se levantó, con cuidado, y empujó a los cachorros hacia él. Uno a uno. Primero Sombra, que se resistió hasta que Raúl lo levantó por la nuca como si fuera un saco de papas. El cachorro pataleó, pero no mordió. Luego Niebla, tan ligera que parecía hecha de humo. Chispa se lanzó sola, aterrizando en el brazo de Raúl con un ladrido de triunfo. Eco fue el último. Raúl lo tomó con ambas manos, como si fuera de cristal. El cachorro temblaba tanto que parecía vibrar, el agua ya llegaba al pecho de Luna. Ella se giró una última vez, olfateando el nido. El cartón flotaba, empapado, con el olor de la leche y de la sangre de su parto. No había nada que salvar. Salió del contenedor detrás de Raúl, con el agua pegada al pelaje como una segunda piel. Afuera, la lluvia caía en diagonal, mezclándose con el líquido verde que salía de los bidones rotos. El camión estaba a 10 metros, un monstruo rojo con el motor aún caliente. Raúl corrió, con los cachorros apretados contra el pecho. Luna lo siguió, saltando charcos que brillaban como esmeraldas enfermas, abrió la puerta de la cabina de un tirón. El interior olía a cuero viejo, a café frío y a la manta que Ana le había regalado en su último cumpleaños. Raúl metió a los cachorros en el asiento del copiloto, uno encima del otro. Luna saltó detrás, sin esperar invitación. El espacio era estrecho, pero cálido. Cerró la puerta. El mundo exterior se apagó. Solo quedaba el sonido de la lluvia contra el techo y los jadeos de los cachorros. Raúl se quedó quieto un momento, con las manos en el volante. El agua goteaba de su chaqueta, formando un charco en el suelo. Miró a Luna. Ella lo miraba a él. Entre ellos, los cachorros se acomodaban, olfateando todo con curiosidad. Sombra mordió el borde de la manta. Niebla se acurrucó contra el muslo de Raúl. Chispa encontró un juguete viejo, un osito de peluche con un ojo faltante, y lo sacudió como si fuera una presa. Eco se pegó a Luna, mamando con urgencia. «¿Tienen hambre?», dijo Raúl. No era una pregunta. Luna gruñó bajito, un sonido que era mitad afirmación, mitad súplica. Raúl abrió la guantera. Sacó una bolsa de pan de molde y un trozo de jamón York que había comprado para él. Lo partió con los dientes, lo mezcló con agua de una botella, y lo puso en el suelo de la cabina. Los cachorros se lanzaron sobre la comida como si nunca hubieran comido. Luna comió despacio, vigilando. El jamón sabía a sal y a humo, y por un momento, le recordó al hospital. A los niños que le daban trozos de su merienda a escondidas. Raúl arrancó el motor. El camión rugió, vibrando bajo sus pies. Miró por el retrovisor. El contenedor quedaba atrás, hundiéndose lentamente en el agua verde. La puerta aún abierta, como una boca que gritaba. Puso primera. El camión avanzó, chapoteando. Los faroles del muelle se alejaban, convirtiéndose en puntos de luz enferma. Entonces sonó el teléfono. Era un aparato viejo, negro, con una antena rota. Raúl lo sacó del bolsillo con una mano, sin dejar el volante. La pantalla decía, «Jefe». Presionó el botón verde. «¿Dónde estás?». La voz al otro lado era seca, como papel raspado, en el muelle. «Hubo un problema», dijo Raúl. Su voz sonaba calma,
pero Luna olió el miedo. Era el mismo olor que tenía cuando hablaba de su hija. ¿Qué clase de problema? El contenedor está inundado. Los perros, se los llevó el agua. Silencio. Luego, mientes. Alguien vio un camión rojo. Si no los traes mañana, tu hija paga la deuda. Entendido, la llamada se cortó. Raúl dejó el teléfono en el salpicadero. Sus manos temblaban. Luna lo miró. No entendía las palabras, pero entendía el olor. Miedo. Culpa. Y algo más, determinación. Raúl giró el volante. El camión tomó una curva cerrada, saliendo del muelle. Los cachorros se tambaleaban, pero no lloraban. Luna se acostó sobre ellos, cubriéndolos con su cuerpo. Iremos a casa, dijo Raúl, más para sí mismo que para ella. Solo por esta noche, Luna cerró los ojos. El motor vibraba bajo su pecho, como un corazón grande y cansado. Afuera, la ciudad pasaba en destellos, luces de neón, edificios grises, perros callejeros que los miraban desde las aceras. Pero dentro de _dat cabina, por primera vez en mucho tiempo, Luna sintió algo parecido a la seguridad. No era hogar. Era algo más frágil. Era esperanza. El camión avanzaba por la carretera costera, con la lluvia golpeando el parabrisas como miles de dedos. Raúl encendió la radio. Una canción vieja, de esas que su hija cantaba antes de enfermarse. La letra hablaba de un marinero que volvía a casa. Raúl cantó bajito, desafinando. Los cachorros se durmieron. Luna también, con la cabeza apoyada en la pierna de Raúl, pero en el retrovisor, un par de faros apareció. Eran pequeños, cuadrados. Una furgoneta negra. Raúl no los vio. Estaba demasiado ocupado mirando la carretera, y a la perra que dormía confiando en él, y en el teléfono, un mensaje nuevo: te seguimos. No escapes. La cabina del camión era un mundo dentro de otro mundo. Para los cachorros, que nunca habían conocido más que el óxido y el agua verde, cada centímetro olía a novedad. Sombra fue el primero en despertar. Abrió los ojos, dos rendijas negras que brillaban como carbón recién encendido, y olfateó el aire. El olor dominante era el del hombre, sudor salado, gasolina vieja y algo dulce que venía de un frasco de plástico en el salpicadero. Pero había más. Había cuero, había polvo, había un rastro de niña que flotaba en la manta como un fantasma. Sombra se arrastró sobre las patas traseras de Luna, que aún dormía, y mordió el borde del asiento. El cuero era duro, pero cedió un poco, soltando un sonido que era mitad crujido, mitad suspiro. Le gustó. Mordió otra vez. Niebla se despertó con el movimiento. Era la más callada, la que siempre se quedaba atrás, observando. Su pelaje gris claro se mezclaba con la penumbra de la cabina, y cuando se movió, pareció desvanecerse y reaparecer. Olfateó el suelo. Había migajas de pan, un charco de agua que olía a jamón, y algo más, un cable negro, delgado, que salía de debajo del asiento y subía hacia el techo. Niebla lo siguió con la nariz. El cable vibraba, como si tuviera vida propia. Lo lamió. Sabía a metal y a electricidad. Soltó un gemido bajo, no de miedo, sino de curiosidad. El cable era un río, y ella quería saber a dónde iba. Chispa fue la siguiente. Siempre lo era. Abrió los ojos de golpe, como si alguien hubiera encendido una luz dentro de su cabeza. Vio el osito de peluche que Raúl había dejado en el asiento, el que tenía olor a niña y a hospital. Lo atacó. Lo sacudió con la cabeza, gruñendo, ladrando, haciendo que el ojo que le faltaba girara como una rueda loca. El osito era su presa, su enemigo, su mejor amigo. Lo lanzó al aire y lo atrapó con las patas delanteras. El sonido de su juego llenó la cabina, ladridos cortos, golpes contra el cuero, el crujido de la manta. Era ruido, pero también era música. Era vida. Eco fue el último. Siempre lo era. Abrió los ojos lentamente, como si le costara recordar cómo se hacía. Estaba pegado al vientre de Luna, mamando aún en sueños. Pero el movimiento de sus hermanos lo despertó.
Soltó la teta con un sonido húmedo y miró alrededor. Todo era grande. Todo era nuevo. El techo era alto, el suelo vibraba, y había luces que se movían afuera, como estrellas que corrían. Eco gimió. No era un ladrido. Era un sonido más pequeño, más frágil. Luna se movió en sueños, lamiéndole la cabeza sin abrir los ojos. Eco se calmó. El olor de su madre era el único ancla en ese mundo que giraba. Luna soñaba. En el sueño, estaba de vuelta en el hospital. El suelo era blanco, frío, olía a desinfectante y a lágrimas de niños. Ella caminaba por los pasillos, con una correa suave que no apretaba. Los niños la llamaban. Uno de ellos, un niño con la cabeza rapada y los ojos demasiado grandes, le daba un trozo de galleta. «Eres mi mejor amiga», decía. Luna lamía la galleta, lamía los dedos, lamía las lágrimas. Pero entonces llegaba la enfermera. La misma que olía a perfume barato y a mentiras. «Este perro ya no sirve», decía. Y la inyección. Y el sueño se rompía, despertó con un sobresalto. El camión se había detenido. El motor aún rugía, pero más bajo, como un animal que respira pesado. Luna levantó la cabeza. Los cachorros estaban despiertos, explorando. Sombra había encontrado un tornillo suelto y lo rodaba por el suelo. Niebla seguía al cable, que ahora subía por la pared y desaparecía en un agujero. Chispa había conquistado el osito y lo llevaba en la boca como un trofeo. Eco estaba acurrucado contra ella, temblando. Luna olfateó el aire. El olor del hombre había cambiado. Ya no era solo culpa. Era tensión. Era miedo. Raúl estaba fuera. Luna lo oyó antes de verlo. Sus botas pisaron el asfalto con un sonido seco. Habló con alguien. La voz era baja, pero no lo suficiente. «Sí, oficial. Solo voy al norte. Carga de repuestos». Luna entendió el tono. Era el mismo que usaba cuando mentía por teléfono. Los cachorros también lo entendieron. Sombra dejó de jugar. Niebla se escondió bajo el asiento. Chispa soltó el osito. Eco se pegó más a Luna, la puerta del conductor se abrió. Raúl entró, con el rostro pálido bajo la luz de los faroles. Olía a sudor fresco y a algo más, a perro. El oficial lo había olfateado. Luna lo sabía. Raúl cerró la puerta con cuidado, pero el clic sonó como un disparo en la cabina. Miró a los cachorros. Miró a Luna. Sus ojos eran dos pozos oscuros. «Silencio», susurró. «Absolut silencio», Luna entendió. Empujó a los cachorros con el hocico, uno a uno, hacia el espacio debajo del asiento. Era estrecho, pero cabían. Sombra fue primero, gruñendo bajito. Niebla lo siguió, desapareciendo como humo. Chispa se resistió, pero Luna la empujó con más fuerza. Eco fue el último, temblando tanto que Luna tuvo que levantarlo con la boca y meterlo dentro. Ella se acostó encima, cubriéndolos con su cuerpo. Su pelaje gris se mezcló con la sombra. Solo sus ojos brillaban, fijos en Raúl. El oficial golpeó la ventana. Raúl bajó el vidrio. El aire frío entró, trayendo olor a tabaco y a uniforme recién planchado. El oficial era joven, con bigote fino y ojos que no parpadeaban. Llevaba una linterna en la mano. «Documentos», dijo. Raúl se los pasó. El oficial los revisó lentamente, como si buscara algo más que errores. La linterna barrió la cabina. La luz pasó por el osito, por las migajas, por el charco de agua. Se detuvo en el espacio debajo del asiento. Luna dejó de respirar. Los cachorros también. El oficial frunció el ceño. «Huele a perro aquí», dijo. Raúl se encogió de hombros. Intentó sonar casual, pero su voz tembló. «Es viejo. Trajo un perro una vez». Se meó en el asiento. El oficial no sonrió. La linterna volvió al espacio debajo del asiento. La luz era blanca, fría. Luna cerró los ojos. Si los abría, brillarían. Si brillaban, los verían. El oficial se agachó.
Su rostro apareció en la ventana, cerca del suelo. Luna olió su aliento, café y menta. Olió su curiosidad. Olió su sospecha, entonces pasó algo. El osito. Chispa lo había dejado en el borde del asiento. Rodó. Lentamente al principio, luego más rápido. Cayó al suelo, justo frente al oficial. El ojo que le faltaba miró hacia arriba, como si estuviera vivo. El oficial se enderezó. Miró el osito. Miró a Raúl, ¿un juguete? Preguntó. Raúl tragó saliva. De mi hija. ¿Le gusta llevarlo? El oficial miró el osito un segundo más. Luego lo pateó con la bota, suave, como si fuera basura. Volvió a los documentos, todo en orden. Pero vaya más despacio. La carretera está resbaladiza, subió el vidrio. Raúl arrancó. El camión avanzó lentamente, pasando el control. Los faroles rojos del puesto se alejaban en el retrovisor. Raúl soltó el aire que había estado conteniendo. Luna también. Los cachorros salieron de debajo del asiento, uno a uno. Sombra primero, con el tornillo en la boca. Niebla después, temblando. Chispa con el osito. Eco último, pegado a Luna. Raúl miró por el retrovisor. El control desaparecía. Pero en la distancia, otro par de faros apareció. Eran pequeños, cuadrados. Una furgoneta negra. Raúl no los vio. Estaba demasiado ocupado mirando la carretera, y a la perra que lo miraba a él, y en el teléfono, un mensaje nuevo: los vimos pasar. No escapes. El control policial se desvanecía en el retrovisor como una herida que se cierra, pero Raúl sabía que la sangre aún corría por dentro. El camión avanzaba a 60 kilómetros por hora, velocidad de crucero para no levantar sospechas, aunque cada kilómetro le pesaba como una cadena. La lluvia había disminuido hasta convertirse en una llovizna fina que emborronaba los faroles de la carretera y hacía que los limpiaparbrisas gimieran como un perro viejo. En la cabina, el silencio era denso, roto solo por el zumbido del motor y los jadeos suaves de los cachorros. Luna estaba acurrucada en el asiento del copiloto, con los 4 pequeños pegados a su vientre como si temieran que el mundo los separara de nuevo. El olor a jamón y a miedo aún flotaba en el aire, mezclado con el aroma metálico de la lluvia que se colaba por las rendijas. Raúl miraba la carretera, pero su mente estaba en otro lado. En la habitación 312 del Hospital San Lázaro, donde Ana dormía conectada a tubos que olían a plástico y a esperanza rota. En la enfermera de bata blanca que le había dicho, con una sonrisa que no llegaba a los ojos: su hija necesita un tratamiento experimental. Cuesta más de lo que usted gana en un año. En el contenedor inundado, donde la perra gris se había arrodillado como si él fuera un dios. Y en el oficial del control, con su linterna y su bigote fino, que había olfateado a los perros como un sabueso. El teléfono vibró en el salpicadero. Raúl lo miró de reojo. La pantalla decía: jefe. No contestó. No podía. No todavía. En su lugar, bajó la velocidad un poco más, hasta 50. La carretera estaba vacía, salvo por un camión de carga que los adelantó rugiendo, con luces rojas que parecían ojos de demonio. Raúl apretó el volante. Sus nudillos estaban blancos, entonces lo vio. El puesto de control. No era oficial. No tenía luces azules ni uniformes. Era un camión atravesado en la carretera, con 2 hombres parados frente a él. Uno fumaba. El otro sostenía una linterna. Raúl olió el peligro antes de verlo. Era el mismo olor que tenía el muelle: cuchillo, radio, mercancía viva. Redujo la velocidad. No había forma de dar la vuelta. La carretera era estrecha, flanqueada por un barranco a la izquierda y un bosque de pinos a la derecha. Luna despertó. Sintió el cambio en el cuerpo de Raúl, los músculos tensos, el sudor fresco que le corría por la nuca. Olfateó el aire. El olor era nuevo. No era policía. Era peor. Era el hombre del cuchillo. El que había hablado de mercancía viva. Luna empujó a los cachorros con el hocico, hacia el espacio debajo del asiento. Sombra gruñó, pero obedeció. Niebla se deslizó como humo.
Chispa se resistió, con el osito en la boca, pero Luna la empujó con más fuerza. Eco tembló, pero se escondió. Luna se acostó encima, cubriéndolos con su cuerpo. Su pelaje gris se mezcló con la sombra. Solo sus ojos brillaban, fijos en la puerta. Raúl detuvo el camión. El motor se apagó con un suspiro. Bajó la ventana. El hombre que fumaba se acercó. Era alto, con una cicatriz que le cruzaba la mejilla como un río seco. Olía a tabaco y a colonia barata. Problemas con el motor, dijo Raúl. Su voz sonaba calma, pero Luna olió la mentira. El hombre no sonrió. La linterna barrió la cabina. La luz pasó por el osito, por las migajas, por el charco de agua. Se detuvo en el espacio debajo del asiento. Luna dejó de respirar. Los cachorros también. El hombre frunció el ceño. Huele a perro aquí, dijo. Raúl se encogió de hombros. Intentó sonar casual, pero su voz tembló. Es viejo. Trajo un perro una vez. Se meó en el asiento. El hombre no sonrió. La linterna volvió al espacio debajo del asiento. La luz era blanca, fría. Luna cerró los ojos. Si los abría, brillarían. Si brillaban, los verían. El hombre se agachó. Su rostro apareció en la ventana, cerca del suelo. Luna olió su aliento, tabaco y cerveza. Olió su curiosidad. Olió su codicia. Entonces pasó algo. El osito. Chispa lo había dejado en el borde del asiento. Rodó. Lentamente al principio, luego más rápido. Cayó al suelo, justo frente al hombre. El ojo que le faltaba miró hacia arriba, como si estuviera vivo. El hombre se enderezó. Miró el osito. Miró a Raúl. ¿Un juguete?, preguntó. Raúl tragó saliva. De mi hija. Le gusta llevarlo. El hombre miró el osito un segundo más. Luego lo pateó con la bota, suave, como si fuera basura. Volvió a los documentos, todo en orden. Pero vaya más despacio. La carretera está resbaladiza. Subió el vidrio. Raúl arrancó. El camión avanzó lentamente, pasando el control. Los faroles rojos del puesto se alejaban en el retrovisor. Raúl soltó el aire que había estado conteniendo. Luna también. Los cachorros salieron de debajo del asiento, uno a uno. Sombra primero, con el tornillo en la boca. Niebla después, temblando. Chispa con el osito. Eco último, pegado a Luna. Raúl miró por el retrovisor. El control desaparecía. Pero en la distancia, otro par de faros apareció. Eran pequeños, cuadrados. Una furgoneta negra. Raúl no los vio. Estaba demasiado ocupado mirando la carretera, y a la perra que lo miraba a él, y en el teléfono, un mensaje nuevo. Los vimos pasar. No escapes. Raúl apagó el teléfono. Lo tiró al suelo de la cabina. El camión aceleró. La carretera se extendía frente a él, oscura y vacía. Pero en su mente, el hospital volvía. El niño del cáncer. El que había muerto en las patas de Luna. Raúl no lo sabía, pero lo sentía. Sentía el peso de algo que no entendía. En el asiento, Luna olfateó el aire. El olor del hombre había cambiado otra vez. Ya no era miedo. Era determinación. Y algo más, amor. Amor que olía a hija y a perros y a futuro. El camión avanzaba. La lluvia había parado. El cielo se aclaraba, mostrando un amanecer gris. Raúl encendió la radio. La misma canción de cuna. Cantó bajito, desafinando. Los cachorros se durmieron. Luna también, con la cabeza apoyada en la pierna de Raúl, pero en el retrovisor, los faros de la furgoneta negra se acercaban. Y en el teléfono, otro mensaje: te seguimos. No escapes. Raúl no lo vio. Estaba demasiado ocupado mirando la carretera, y a la perra que dormía confiando en él. El amanecer era una herida abierta en el horizonte, un resplandor naranja que se filtraba entre los pinos y teñía la carretera de un color sangre diluida. Raúl conducía con una sola mano en el volante,
la otra descansaba sobre la cabeza de Luna, que dormía con la Barb, los ojos entrecerrados, los cachorros acurrucados entre sus patas. El motor había perdido el rugido de la noche y ahora ronroneaba como un gato cansado. Habían dejado atrás la carretera principal hacía 20 minutos y tomado un desvío de tierra que olía a resina y a barro recién removido. El camión traqueteaba sobre baches que parecían latidos de la tierra. Raúl no había vuelto a mirar el retrovisor. No quería ver los faros de la furgoneta negra. Pero lo sentía. Como una sombra que se arrastra detrás de los talones. El olor a gasolina quemada se mezclaba con el aroma de los pinos y con algo más, el miedo que emanaba de su propio cuerpo. Sudor frío, ácido, que le empapaba la camisa. Luna lo olfateó y levantó la cabeza. Sus ojos ámbar eran dos faroles en la penumbra de la cabina. Tranquila, susurró Raúl, aunque no sabía si hablaba con ella o consigo mismo. El camino se estrechó. A la izquierda, un barranco, a la derecha, un bosque denso donde los árboles se tocaban como dedos entrelazados. El sol apenas rozaba las copas. El aire estaba cargado de humedad y de un olor que Luna reconoció al instante: gasolina vieja, metal oxidado, y algo más, humano. Sudor de hombre, pero no de Raúl. Sudor de alguien que llevaba horas esperando. Raúl vio la gasolinera antes de que apareciera del todo. Era un edificio bajo, de ladrillo rojo descolorido, con un letrero que decía, El Faro, en letras que alguna vez fueron amarillas. Los surtidores estaban oxidados, con mangueras rotas que colgaban como tripas. Había un coche abandonado junto a la entrada, un Fiat rojo con las ruedas pinchadas y el capó abierto como una boca que grita. El lugar parecía muerto. Pero no lo estaba. Raúl frenó. El camión se detuvo con un chirrido. Apagó el motor. El silencio fue inmediato, roto solo por el tic-tac del metal enfriándose y los jadeos de los cachorros. Luna se levantó lentamente, con el cuerpo tenso. Olfateó el aire. El olor humano era más fuerte ahora. Y había otro, perro. Pero no callejero. Perro domesticado. Perro que había vivido con humanos. Perro que había sido traicionado. Raúl abrió la puerta. El aire frío le golpeó la cara. Bajó con cuidado, dejando la puerta entreabierta. Luna saltó detrás de él, sin hacer ruido. Los cachorros se quedaron dentro, pegados al asiento, mirando con ojos grandes. Sombra gruñó bajito. Niebla se escondió bajo la manta. Chispa apretó el osito contra su pecho. Eco gimió. La gasolinera estaba vacía. O eso parecía. Raúl caminó hacia los surtidores, con las botas crujiendo sobre la grava. Luna lo siguió, pegada a su pierna izquierda. El olor humano venía de detrás del edificio. Raúl lo sintió en la nuca, como un dedo helado. Dio la vuelta a la esquina. Allí estaba el hombre. Era viejo, con la espalda encorvada y un carrito de supermercado lleno de latas vacías. Llevaba una chaqueta rota y un gorro de lana que le cubría las orejas. Olía a alcohol, a orina y a algo más, a hospital. A desinfectante. A lágrimas de niños. El hombre levantó la vista. Sus ojos eran acuosos, pero brillantes. Miró a Luna. Luego a Raúl. Esa perra, dijo. Su voz era un graznido. La conozco. Raúl se tensó. Luna también. El hombre dio un paso adelante, arrastrando el carrito. Las latas chocaron entre sí. Era del Hospital San Lázaro. La perra de terapia. Valía oro. La enfermera jefa la vendió. Marta. Se llevó un buen dinero. Pero la perra escapó. Raúl no respondió. Miró a Luna. Ella lo miraba a él. En sus ojos había algo nuevo, memoria. No solo instinto. Memoria de pasillos blancos, de niños que lloraban, de una mano que la acariciaba y otra que la inyectaba. El hombre extendió una mano sucia. Dame algo y te cuento más. Raúl sacó un billete de 20. El hombre lo tomó, lo olió, lo guardó. Se escapó hace un año. La buscan desde entonces. Dicen que tiene un chip. Que sabe cosas. Que vio cosas. Raúl tragó saliva. Miró a Luna. Ella bajó la cabeza, como si entendiera. Entonces pasó un ruido.
Un ladrido. No de los cachorros. De afuera. De la carretera, Raúl se giró. Un hombre corría hacia ellos. Alto, con una gorra baja y una chaqueta de cuero. Llevaba algo en la mano. Un destornillador. Raúl lo reconoció al instante. Era uno de los hombres del control falso. El que había pateado el osito. Luna gruñó. Un sonido bajo, profundo, que vibró en su pecho. Los cachorros ladraron desde la cabina. Sombra saltó al asiento. Niebla asomó la cabeza. Chispa soltó el osito y ladró con furia. Eco gimió. Raúl corrió hacia el camión. Luna lo siguió. El hombre del destornillador estaba a 10 metros. 5. 3. Raúl abrió la puerta de un tirón. Luna saltó dentro. Los cachorros se lanzaron sobre ella. Raúl cerró la puerta. El hombre golpeó la ventana con el destornillador. El vidrio tembló, pero no se rompió. Abre, cabrón. Gritó el hombre. Raúl arrancó el motor. El camión rugió. Pisó el acelerador. El hombre se apartó justo a tiempo. El camión salió disparado, levantando grava y polvo, pero no fue Chispa quien salvó el día. Fue algo más. En el asiento trasero, debajo de la manta, había una caja. Una caja de cartón que Raúl había olvidado. Dentro, envuelta en papel burbuja, estaba la medicina de Ana. La que había comprado con el dinero del soborno. La que valía más que su vida. El hombre del destornillador corrió detrás del camión. Pero no pudo alcanzarlo. Raúl miró por el retrovisor. El hombre se detuvo, jadeando. Sacó un teléfono. Marcó. En la cabina, Luna olfateó la caja. Olía a plástico, a hospital, a esperanza. Raúl la miró. Ella lo miró a él. Gracias, dijo Raúl. Su voz era un susurro. Luna lamió la caja. Luego lamió la mano de Raúl. Los cachorros se calmaron. Sombra se acostó. Niebla se acurrucó. Chispa tomó el osito de nuevo. Eco mamó. El camión avanzaba por el camino de tierra. El bosque se cerraba a su alrededor. El sol subía, pero no calentaba. Raúl miró el reloj. Eran las 6:30. Ana estaría despertando. Pensando en él, entonces vio la furgoneta negra. Estaba estacionada al final del camino, bloqueando la salida. 2 hombres bajaron. Uno tenía una escopeta. Raúl frenó. El camión se detuvo a 10 metros. Los hombres se acercaron. Luna gruñó. Los cachorros ladraron. Raúl miró a Luna. Enséñales, dijo. Luna entendió. Se levantó. Empujó a los cachorros con el hocico. Uno a uno, los hizo bajar la cola, lamer el aire, mover la cabeza como si fueran perros domésticos. Perros que habían vivido con humanos. Perros que sabían fingir. Raúl bajó la ventana. ¿Qué pasa?, preguntó. Su voz era calma. El hombre de la escopeta se acercó. Buscamos unos perros callejeros. Peligrosos. Raúl señaló a Luna. Esta es Luna. Es mía. Los cachorros son suyos. Los encontré en el muelle. Los llevo a casa. El hombre miró a Luna. Ella lo miró a él. Bajó la cabeza. Lamió el aire. Movió la cola. Los cachorros hicieron lo mismo. Sombra lamió la ventana. Niebla movió la cabeza. Chispa ladró una vez, suave. Eco gimió. El hombre dudó. Miró a su compañero. Luego a Raúl. Documentos, dijo. Raúl se los pasó. El hombre los revisó. Los cachorros siguieron fingiendo. Luna siguió mirando. El hombre devolvió los documentos. Sigan, dijo. Pero si veo a esos callejeros, disparo. Raúl asintió. Subió la ventana. Arrancó. El camión pasó entre los hombres. La furgoneta negra se apartó. En el retrovisor, los hombres se quedaron mirando. Uno sacó el teléfono. Raúl miró a Luna. Buena chica, dijo. Luna lamió su mano. Los cachorros se durmieron, pero en el teléfono,
un mensaje nuevo, los tenemos localizados. La Clínica San Lázaro los quiere de vuelta. La casa rodante de Raúl no era una casa ni un rodante, era un contenedor de 16 ruedas que había perdido la mitad de sus sueños en la carretera. Estaba aparcada en un claro de las afueras de Mar del Sur, rodeada de eucaliptos que olían a medicina amarga y a humo de fogatas lejanas. El metal estaba pintado de azul desvaído, con parches de óxido que parecían cicatrices. Dentro, el espacio era estrecho pero cálido, una cocina de gas con una sola hornilla, un colchón de matrimonio hundido en el centro, una mesa plegable y, en la pared del fondo, un altar improvisado con fotos de Ana, Ana con 5 años y coletas, Ana con 7 y la cabeza rapada, Ana con 12 y una sonrisa que parecía prestada. Raúl abrió la puerta lateral con un chirrido que sonó como un lamento. El aire de la tarde entró de golpe, trayendo olor a tierra húmeda y a mar lejano. Luna saltó primero, con los cachorros pisándole los talones. Sombra exploró el suelo de grava, olfateando cada piedra como si guardara secretos. Niebla se quedó pegada a la rueda trasera, temblando. Chispa corrió en círculos, ladrando al viento. Eco se arrastró hasta Raúl y se frotó contra su bota, buscando calor. Dentro, Ana estaba sentada en el colchón, envuelta en una manta de lana que olía a lavanda y a hospital. Tenía 12 años, pero parecía más pequeña. La quimio le había dejado la piel translúcida, los ojos demasiado grandes, las venas azules marcadas en las manos. Cuando vio a los perros, su rostro se iluminó como si alguien hubiera encendido una bombilla dentro de ella. «¡Papá!», gritó. Su voz era un hilo, pero lleno de vida. «¿Trajiste perros?», Raúl sonrió. Era la primera vez en semanas. Se agachó y levantó a Ana con cuidado, como si fuera de cristal. La niña pesaba menos que los sacos de cemento que cargaba antes. La llevó hasta la puerta. Luna se acercó lentamente, con la cola baja. Olfateó los pies descalzos de Ana. El olor era diferente al de los niños del hospital, más débil, más frágil, pero igual de puro. Ana extendió una mano temblorosa. Luna lamió sus dedos. Eran salados, como lágrimas. «Se llama Luna», dijo Raúl. «Y estos son sus hijos», Ana rió. El sonido era música rota. Los cachorros se lanzaron sobre ella. Sombra le lamió la cara. Niebla se acurrucó en su regazo. Chispa le mordió suavemente el dedo gordo del pie. Eco se pegó a su pecho, mamando el olor de su camiseta. Ana los abrazó a todos, con lágrimas corriendo por las mejillas. «Son míos», susurró. Para siempre, Raúl los miró desde la puerta. El sol se ponía detrás de los eucaliptos, pintando el cielo de rojo y violeta. Por un momento, todo parecía perfecto. Pero el olor estaba ahí. El olor de la furgoneta negra. El olor de la Clínica San Lázaro. El olor de la muerte que nunca se iba. Esa noche, Raúl preparó sopa de fideos con los últimos huevos. Ana comió sentada en el colchón, con los cachorros a su alrededor. Luna comió del suelo, vigilando. Raúl comió de pie, mirando por la ventana. Afuera, los eucaliptos se movían con el viento, sus hojas susurrando como páginas de un libro que nadie quería leer. Después de la cena, Ana sacó su caja de colores. Eran lápices gastados, regalos de enfermeras que ya no estaban. Dibujó a Luna en una hoja de cuaderno. Le puso un collar con una luna creciente. Luego dibujó a los cachorros, Sombra con una estrella en el pecho, Niebla como un fantasma, Chispa con un rayo en la frente, Eco con un corazón. Cuando terminó, cortó un trozo de cuerda de la cortina y lo ató alrededor del cuello de Luna. En el extremo, colgó un dije improvisado, una moneda vieja con un agujero, pintada de plata con marcador. «Para que nunca te pierdas», dijo Ana. Luna lamió su mano. El dije era frío, pero el gesto era cálido. Raúl los observó desde la cocina. Estaba lavando los platos con agua de una garrafa. El agua olía a cloro y a metal. En su mente, las piezas empezaban a encajar. El vagabundo de la gasolinera. El oficial del control. El hombre del destornillador. La furgoneta negra. La Clínica San Lázaro. Todo apuntaba al mismo lugar. Sacó el teléfono. Lo encendió por primera vez en horas.
Tenía 17 mensajes. Todos del jefe. El último decía: la niña paga si no entregas los perros. Mañana al mediodía. Lugar conocido. Raúl apagó el teléfono. Lo tiró sobre la mesa. Miró a Ana. Ella dormía, con los cachorros acurrucados a su alrededor. Luna estaba despierta, vigilando. Raúl se sentó en el suelo, junto a ella. «Tienen un chip», susurró. «En el cuello. Los usan para experimentos». Luna era una de ellos. Sujeto 47, Luna lo miró. No entendía las palabras, pero entendía el tono. Raúl sacó un cuchillo pequeño de la cocina. Lo acercó al cuello de Luna. Ella no se movió. Confiaba. Raúl palpó la piel bajo el pelaje. Allí estaba. Un bulto duro, del tamaño de un grano de arroz. «El chip, lo sacaremos», dijo. «Pero no aquí», Luna lamió su mano. Los cachorros dormían. Ana soñaba. Afuera, el viento cambió. Trajo un olor nuevo. Gasolina. Caucho quemado. Y algo más, bata blanca. Desinfectante. Miedo. Raúl se levantó. Miró por la ventana. La furgoneta negra estaba ahí, a 50 metros, escondida entre los eucaliptos. Las luces apagadas. Pero los motores encendidos. Raúl olió el humo, corrió a la puerta. La cerró con llave. Luego cerró las ventanas. Luego apagó las luces. La casa rodante quedó en penumbra, iluminada solo por la luna que entraba por una rendija. Ana despertó. «Papá, SHH», dijo Raúl. «Todo bien», pero no lo estaba. Luna gruñó. Un sonido bajo, profundo. Los cachorros se levantaron. Sombra ladró. Niebla se escondió bajo el colchón. Chispa se puso frente a Ana, con el osito en la boca. Eco tembló. Raúl tomó la escopeta que guardaba bajo el colchón. Era vieja, oxidada, pero funcionaba. La cargó con cartuchos que olían a pólvora y a olvido. Entonces llamaron a la puerta. 3 golpes secos. «Raúl», dijo una voz. «Abre». «Sabemos que están ahí». Raúl miró a Luna. Ella lo miró a él. Ana lloró bajito. «Devuélvanme a mi propiedad», dijo la voz. «O entraremos». Raúl apuntó la escopeta a la puerta. Luna se puso frente a Ana y los cachorros. Su cuerpo era un escudo. Sus ojos eran fuego. La puerta tembló. Alguien la golpeó con el hombro. Otra vez. Otra vez. Raúl disparó al aire. El estruendo llenó la casa rodante. Los cachorros ladraron. Ana gritó. Luna gruñó. Silencio. Luego, la voz de nuevo, más cerca. «No quieres hacer esto, Raúl. Piensa en tu hija». Raúl miró a Ana. Ella lo miraba a él. Con lágrimas. Con miedo. Con amor. Entonces pasó. La ventana lateral se rompió. Un hombre entró, con bata blanca y guantes de látex. Llevaba una jeringa en la mano. Luna se lanzó. Lo mordió en la pierna. El hombre gritó. La jeringa cayó. Raúl disparó al techo. El hombre salió por la ventana, pero había más. La puerta se abrió de golpe. 2 hombres entraron. Uno con escopeta. Otro con una red. Raúl disparó. Falló. El hombre de la red lo atrapó. Raúl cayó. La escopeta rodó. Luna atacó. Mordió. Gruñó. Los cachorros ladraron. Ana gritó. Entonces, el hombre de la bata blanca volvió. Con otra jeringa. «Tranquila, sujeto 47», dijo. «Volvemos a casa». Luna se giró. Lo miró. Y por primera vez, habló. No con palabras. Con un ladrido que era un grito. Un grito de madre. De guerrera. De luna llena. El hombre dudó. Raúl se liberó de la red. Tomó la escopeta. Apuntó. «Salgan», dijo. «O disparo». Los hombres se miraron. Luego salieron. Lentamente. La furgoneta arrancó.
Se alejó, pero en el suelo, la jeringa brillaba. Y en el cuello de Luna, el chip palpitaba. Raúl cerró la puerta. La aseguró con una silla. Miró a Ana. Ella lloraba. Los cachorros temblaban. Luna sangraba de un corte en la pata. Raúl se arrodilló frente a ella. Tenemos que irnos, dijo. Ahora, Luna lamió la cara de Ana. Luego lamió la mano de Raúl. Afuera, la luna brillaba. Pero no era suficiente. En el teléfono, un mensaje nuevo. Los esperamos en San Lázaro. Trae a la perra. O venimos por la niña. La casa rodante rugió al arrancar, escupiendo grava y hojas de eucalipto contra la noche. Raúl pisó el acelerador como si pudiera aplastar el miedo bajo los neumáticos. El motor temblaba, viejo y enfadado, pero obedecía. Ana iba en el asiento del copiloto, envuelta en la manta de lana, con los ojos muy abiertos y la respiración entrecortada. Luna estaba de pie sobre el tablero, las patas delanteras apoyadas en el volante, el hocico pegado al parabrisas. El corte en su pata derecha sangraba lentamente, dejando gotas oscuras sobre el cuero agrietado. Los cachorros estaban en el suelo, entre las piernas de Ana, Sombra gruñía al cristal, Niebla temblaba como hoja seca, Chispa apretaba el osito contra el pecho, Eco se había orinado de terror. Raúl no miró atrás. No podía. La furgoneta negra ya había encendido los faros y lo seguía a menos de 100 metros, dos ojos amarillos que parpadeaban en la oscuridad. La carretera de tierra se convirtió en un sendero angosto que se adentraba en el bosque industrial, un lugar donde los árboles habían sido talados y reemplazados por chimeneas oxidadas y montones de chatarra. El aire olía a carbón quemado, a aceite rancio y a algo más, sangre. Luna lo olió primero. Giró la cabeza hacia Raúl. Él lo sintió en el estómago. Agárrense, dijo. El camión saltó sobre un bache. Ana gritó. Los cachorros rodaron. Luna se mantuvo firme, con las uñas clavadas en el tablero. Raúl giró el volante a la izquierda, tomando un camino lateral que apenas era visible entre los hierros retorcidos. Los faros iluminaron un cartel roto, zona de descarga prohibido el paso. Raúl lo ignoró. El camión avanzó, aplastando latas y maderas podridas. La furgoneta negra lo siguió. Más rápida. Más nueva. Raúl maldijo. Encendió las luces altas. El bosque se abrió de golpe, revelando un claro lleno de contenedores abandonados, como tumbas de metal. Raúl frenó en seco. El camión derrapó, levantando una nube de polvo. La furgoneta se detuvo detrás, bloqueando la salida. Dos hombres bajaron. Uno llevaba una escopeta. El otro, una red. El de la bata blanca no estaba. Raúl tomó la escopeta de debajo del asiento. La cargó. Salió del camión. Quédense dentro. Gritó. Luna no obedeció. Saltó por la ventana abierta, con el corte en la pata abriéndose más. La sangre salpicó el suelo. Los cachorros ladraron desde dentro. Ana lloró. Raúl apuntó. Atrás, el hombre de la escopeta sonrió. Entrega a la perra y a los cachorros. La niña se queda contigo. Raúl disparó al aire. El estruendo resonó entre los contenedores. Los hombres se agacharon. Luna gruñó. Un sonido que no era de perro. Era de lobo. Entonces pasó. Sombra saltó por la ventana. Luego Niebla. Luego Chispa. Eco se quedó con Ana, temblando. Los tres cachorros corrieron hacia Luna. Ella los miró. No con miedo. Con orgullo. Con orden. Sombra tomó la izquierda. Niebla a la derecha. Chispa se lanzó directo al hombre de la red. El ataque fue coordinado. No era instinto. Era táctica. Luna lo había enseñado en el contenedor, en la cabina, en la casa rodante. Había enseñado a sus crías a leer el miedo humano, a oler la duda, a atacar donde dolía. Sombra mordió la pantorrilla del hombre de la escopeta. El hombre gritó, disparó al suelo. Niebla se deslizó entre sus piernas, haciendo que tropezara. Chispa saltó al hombre de la red, mordiendo su mano. La red cayó. Luna se lanzó al cuello del hombre de la escopeta. No para matar. Para dominar.
Sus dientes se cerraron alrededor de la garganta, sin perforar. El hombre soltó la escopeta, Raúl corrió. Tomó la red. La lanzó sobre el hombre de la red. Lo ató. Los cachorros seguían atacando. Sombra gruñía. Niebla ladraba. Chispa mordía. Luna mantenía al hombre inmóvil, entonces llegó el tercer hombre. El de la bata blanca. Salió de la furgoneta con una pistola tranquilizante. Apuntó a Luna, Raúl disparó. No al hombre. Al suelo, frente a sus pies. El hombre retrocedió. Basta. Gritó Raúl. O los mato a todos. El hombre de la bata blanca sonrió. No puedes. Necesitas respuestas. Sobre el chip. Sobre la niña, Raúl dudó. Luna no. Soltó al hombre de la escopeta y se giró hacia el de la bata. Corrió. Saltó. El hombre disparó. El dardo pasó rozando su oreja. Luna lo derribó. La pistola cayó, los cachorros se unieron. Sombra mordió la manga. Niebla la pierna. Chispa el zapato. El hombre gritó. Raúl corrió. Tomó la pistola. Apuntó. Habla. Gritó. ¿Qué quieren con ellos? El hombre jadeó. El chip tiene datos. Experimentos genéticos. Luna es la clave. Los cachorros son el futuro. Raúl miró a Luna. Ella lo miró a él. En sus ojos había algo nuevo, furia. Pero también dolor. Entonces pasó lo peor, Chispa. La más valiente. La más rápida. Corrió hacia el hombre de la bata blanca. Quería morder. Quería proteger. El hombre se giró. Disparó. No con la pistola. Con un cuchillo que sacó del bolsillo. El cuchillo entró en el costado de Chispa. Un sonido húmedo. Un grito agudo. Chispa cayó. La sangre salió oscura. Caliente, oliendo a hierro y al final, Luna aulló. Un sonido que rompió la noche. Los cachorros se congelaron. Ana gritó desde el camión. Raúl corrió. Tomó a Chispa en brazos. La sangre le empapó la camisa. El cachorro temblaba. Sus ojos se cerraban. No, susurró Raúl. No, Luna lamió la herida. La sangre sabía a sal y a miedo. Chispa gimió. Una vez. Luego se quedó quieta, los hombres aprovecharon. El de la escopeta se levantó. Tomó la red. El de la bata blanca corrió a la furgoneta, Raúl disparó. Falló. Los hombres subieron. La furgoneta arrancó. Se alejó, Raúl se quedó allí, con Chispa en brazos. Luna aulló de nuevo. Sombra y niebla se acercaron. Eco lloró desde el camión. Ana salió corriendo, descalza, con la manta arrastrando. Chispa. Gritó, se arrodilló. Tomó al cachorro. Lo abrazó. La sangre le manchó la manta. Raúl la abrazó a ella. Luna se acostó sobre ellos. Los cachorros se acurrucaron, el bosque estaba en silencio. Solo el viento. Solo el llanto. Raúl miró a Chispa. El cuchillo había entrado profundo. La herida era mortal. Pero el cachorro aún respiraba. Débil. Pero respiraba. Tenemos que llevarla a un veterinario, dijo Raúl. Luna lamió la herida otra vez. La sangre seguía saliendo. Pero más lenta. Raúl cargó a Chispa. La puso en el camión. Ana subió. Luna subió. Los cachorros subieron, el camión arrancó. La furgoneta negra había desaparecido. Pero Raúl sabía a dónde ir, al taller de don Héctor. El veterinario clandestino. El que había operado a perros de pelea. El que sabía de chips. El que había trabajado en San Lázaro. El camión rugió. La noche se cerró. Chispa sangraba. Luna lamía. Ana lloraba. Raúl conducía, en el retrovisor, el bosque industrial desaparecía. Pero en el suelo, la sangre de Chispa brillaba como una estrella rota,
y en el teléfono, un mensaje nuevo: el cachorro no sobrevivirá. Entréguennos a Luna. O la niña será la siguiente. El taller mecánico, El Tigre, era un cadáver de chapa y grasa en las afueras de Mar del Sur, iluminado por una sola bombilla que colgaba del techo como un ojo enfermo. El olor era denso: aceite quemado, gasolina vieja, sangre seca y algo más: miedo animal. Raúl irrumpió con el camión sin frenar del todo. La puerta lateral se abrió de golpe y Luna saltó primero, con el pelaje erizado y la herida de la pata reabierta. Ana bajó detrás, descalza, abrazando a Chispa envuelta en la manta manchada de sangre. El cachorro respiraba en jadeos cortos, como un fuelle roto. Sombra y Niebla corrieron en círculos, ladrando al aire. Eco se quedó pegado a las piernas de Ana, temblando. Don Héctor, el veterinario clandestino, estaba bajo un coche elevado en el gato hidráulico. Era un hombre de 60 años, flaco como un clavo, con bigote gris y una cicatriz que le cruzaba la ceja izquierda. Llevaba una bata blanca sucia de grasa y sangre, y sus manos temblaban ligeramente por el Parkinson que nunca admitía. Cuando vio a Raúl, dejó caer la llave inglesa. El metal resonó contra el cemento. «Dios mío», dijo. Su voz era ronca, como si hubiera fumado toda la vida. «¿Qué hiciste?». Raúl no respondió. Entró corriendo, con Chispa en brazos. La sangre goteaba sobre el suelo, dejando un rastro oscuro. «Sala de atrás», ordenó don Héctor. Ahora, el taller tenía una puerta trasera que daba a una habitación improvisada, una mesa de acero oxidado, una lámpara quirúrgica hecha con una lámpara de taller, frascos de alcohol, suturas y un refrigerador lleno de medicamentos robados. Don Héctor encendió la lámpara. La luz era blanca, fría, como la de un quirófano de verdad. Raúl depositó a Chispa sobre la mesa. El cachorro gimió. Sus ojos estaban vidriosos. Luna saltó a la mesa. Lamió la herida. La sangre sabía a hierro y a final. Ana lloró. Raúl la abrazó. Sombra y Niebla se sentaron en el suelo, vigilando. Eco se escondió bajo la mesa. Don Héctor se puso guantes de látex. Tomó tijeras. Cortó la manta. La herida era profunda. El cuchillo había perforado el diafragma. El pulmón estaba comprometido. La sangre salía en burbujas. «Necesito sangre», dijo. «Tipo O negativo». ¿Alguno de los otros cachorros?». Raúl negó con la cabeza. Don Héctor maldijo: «Entonces usaré plasma humano. Tengo una bolsa». «Robada». «Pero funcionará». Sacó una bolsa de plástico del refrigerador. La conectó a una vía intravenosa improvisada con una aguja de coser. La sangre era roja, espesa, olía a hospital. La inyectó en la pata delantera de Chispa. El cachorro se agitó. Luna gruñó, pero no se movió. Don Héctor tomó un destornillador. Lo calentó con un mechero. Lo usó como cauterio. El olor a carne quemada llenó la habitación. Chispa gritó. Un sonido agudo, inhumano. Ana tapó los oídos. Raúl cerró los ojos. «Sujétenla», dijo don Héctor. Raúl tomó las patas delanteras. Luna las traseras. Don Héctor cosió. Con hilo negro. Con una aguja curva. Cada puntada era un latido. Cada latido era una súplica. Cuando terminó, Chispa respiraba. Débil. Pero respiraba. Don Héctor le inyectó antibióticos. Luego analgésicos. Luego un sedante. El cachorro se durmió. «Vivirá», dijo. «Pero no gracias a mí. Gracias a ella», señaló a Luna. La perra estaba lamiendo la cara de Chispa. Sus ojos estaban llenos de lágrimas. Perros no lloran. Pero Luna lloraba. Raúl se sentó en el suelo. Ana se acurrucó contra él. Los cachorros se acercaron. Sombra lamió la mano de Raúl. Niebla se acostó sobre sus pies. Eco se metió entre sus brazos. Don Héctor se quitó los guantes. Se limpió las manos en la bata. Sacó un cigarrillo. Lo encendió. El humo olía a tabaco barato y a alivio. «Ahora háblame del chip», dijo. Raúl señaló a Luna. Don Héctor se acercó.
Palpó el cuello de la perra. Encontró el bulto. Tomó una navaja. Hizo un corte pequeño. Luna no se movió. El chip salió como una semilla negra. Lo puso bajo la lámpara. Es un prototipo, dijo. San Lázaro. Experimentos genéticos. Modificaron el ADN de Luna para resistencia a toxinas. Para inteligencia. Para empatía. Los cachorros llevan el mismo código. Pero incompleto. Por eso los quieren vivos. Raúl miró el chip. Luego a Luna, ¿y si lo destruimos? Don Héctor negó con la cabeza, no sirve. Tienen copias. En la nube. En servidores. Pero si entras a la clínica, puedes borrarlo todo. Yo trabajé allí. Sé dónde está el servidor. En el sótano. Sala 13. Pero está protegido. Cámaras. Guardias. Alarmas. Raúl miró a Ana. Ella dormía, con la cabeza apoyada en su hombro. Miró a los cachorros. Miró a Luna. Iré, dijo. Don Héctor sacó un mapa. Lo desplegó sobre la mesa. Era un plano de la clínica San Lázaro. Marcó la entrada trasera. El pasillo de servicio. La escalera al sótano. Necesitas un exempleado, dijo. Alguien que conozca los códigos. Yo no puedo ir. Me reconocerían. Pero hay alguien. Marta. La enfermera jefa. La que vendió a Luna. Está arrepentida. La vi hace un mes. En un bar. Llorando. Dice que quiere redimirse. Raúl asintió. Tomó el mapa. Lo guardó. Don Héctor miró a Luna. Tú no eres una perra callejera, dijo. Eres un milagro. ¿Qué escapó? Luna lamió su mano. El sabor era salado. Como lágrimas, Raúl se levantó. Cargó a Chispa con cuidado. La puso en una caja de cartón con mantas. Ana la siguió. Los cachorros subieron al camión. Luna subió última. Don Héctor les dio una bolsa con medicamentos. Antibióticos. Analgésicos. Plasma, y esto, dijo. Sacó una pistola pequeña. Por si acaso, Raúl la tomó. La guardó. Salieron del taller. El camión arrancó. La noche estaba fría. La luna brillaba. Pero no era suficiente. En el camino, Raúl miró a Luna. Vamos a San Lázaro, dijo. A terminar esto, Luna asintió. Con la cabeza. Con el corazón, pero en el retrovisor, un par de faros apareció. Eran pequeños. Cuadrados. Una furgoneta negra, y en el teléfono, un mensaje nuevo. Los esperamos en la clínica. Traigan a la perra. O quemaremos todo. La clínica San Lázaro se alzaba como una tumba blanca bajo la luna llena, sus ventanas negras como ojos ciegos que ya no veían. El camión de Raúl se detuvo a 200 metros, oculto tras un muro de contención de ruido. El motor se apagó con un suspiro cansado. El silencio fue inmediato, roto solo por el zumbido lejano de un generador y los jadeos de Chispa, que dormía en la caja de cartón sobre el regazo de Ana. La niña tenía los ojos hinchados de llorar, pero ya no lloraba. Sostenía la mano de su padre con fuerza, como si temiera que el mundo se la quitara. Luna saltó primero. El aire olía a desinfectante, a metal caliente y a algo más profundo, miedo animal. Miedo de jaulas. Miedo de agujas. Miedo de humanos con batas blancas. El olor era tan fuerte que le quemaba la nariz. Sus patas tocaron el asfalto agrietado. La herida de la pata derecha había dejado de sangrar, pero dolía con cada paso. No importaba. El dolor era un recordatorio. Un fuego que la mantenía despierta. Raúl bajó después. Llevaba la pistola en la cintura, el mapa de Don Héctor en el bolsillo y una linterna pequeña en la mano. Ana bajó con Chispa en brazos. Sombra y niebla saltaron detrás, olfateando el suelo. Eco se quedó pegado a las piernas de Ana, temblando. Raúl cerró la puerta del camión con cuidado. El clic fue apenas audible. Quédense aquí, susurró a Ana.
Si algo pasa, corre al taller de don Héctor. Él sabe. Ana negó con la cabeza. No te dejo solo. Raúl la miró. Vio en sus ojos algo que no había visto antes, determinación. No era una niña enferma. Era una guerrera. Asintió. Entonces quédate cerca. Pero silencio. Luna ya avanzaba. Olfateaba el aire. El olor a perro era más fuerte ahora. Venía del sótano. Del laboratorio subterráneo. Del lugar donde había nacido. Del lugar donde había muerto parte de ella. Raúl siguió a Luna. Ana detrás. Los cachorros en formación. Cruzaron el estacionamiento vacío. Había un guardia en la entrada principal, fumando. Raúl se agachó tras un coche abandonado. Luna se detuvo. Olfateó. El guardia olía a tabaco y a aburrimiento. No era peligroso. Aún no. Raúl señaló la entrada trasera. El mapa lo mostraba, una puerta de servicio junto a los contenedores de basura. Llegaron en silencio. La puerta estaba cerrada con candado. Raúl sacó una ganzúa improvisada, un clavo doblado y una llave de tuercas. Tardó 30 segundos. El candado cedió. La puerta se abrió con un chirrido que resonó como un grito. Entraron. El pasillo era largo, blanco, iluminado por luces fluorescentes que parpadeaban. El olor a desinfectante era tan fuerte que picaba en los ojos. Luna avanzó primero. Sus patas no hacían ruido sobre el linóleo. Raúl la seguía. Ana detrás. Los cachorros en fila llegaron a una bifurcación. A la izquierda, el ascensor. A la derecha, la escalera al sótano. Raúl señaló la escalera. Bajaron. Los escalones eran de metal. Resonaban. Raúl maldijo en voz baja. Luna lo miró. Él asintió. Continuaron. El sótano era un laberinto. Pasillos estrechos. Puertas numeradas. El olor a perro era abrumador ahora. Luna se detuvo frente a la puerta 13. Estaba cerrada con un teclado numérico. Raúl sacó el mapa. Don Héctor había escrito el código, 4713. Lo marcó. La puerta se abrió, entraron. La sala era grande, fría, iluminada por luces rojas de emergencia. En el centro, un servidor, una torre negra llena de cables y luces parpadeantes. Alrededor, jaulas. Decenas de jaulas. Perros dentro. Algunos dormidos. Algunos despiertos. Algunos muertos. El olor era a orina, a mierda, a sangre, a desesperación. Luna se detuvo. Olfateó. Un olor familiar. Muy familiar. Venía de la jaula del fondo. Una jaula de cristal reforzado. Dentro, una perra blanca. Vieja. Ciega. Con ojos idénticos a los de Luna, era su madre. Luna corrió. Se lanzó contra el cristal. Golpeó con las patas. Gruñó. Lloró. La perra blanca levantó la cabeza. Olfateó. Reconoció el olor. Lamió el cristal desde dentro. Sus ojos estaban nublados, pero brillaban. Madre e hija se lamieron a través del vidrio. El sabor era salado. Como lágrimas. Raúl se acercó al servidor. Sacó un pendrive. Lo conectó. La pantalla se encendió. Archivos. Miles de archivos. Experimentos. ADN. Modificaciones. Sujeto 47, Luna. Sujetos 48 a 51, los cachorros. Sujeto 01, la perra blanca. La madre. Raúl empezó a borrar. Archivo por archivo. El servidor zumbaba. Las luces parpadeaban. Ana se acercó a la jaula de la madre. Tocó el cristal. La perra blanca lamió su mano. Ana lloró. Entonces pasó. Las alarmas sonaron. Luces rojas. Sirenas. Puertas que se cerraban. El servidor se bloqueó. Mierda. Gritó Raúl. Luna gruñó.
Los cachorros ladraron. Ana abrazó a Chispa, la puerta principal se abrió. Entraron 5 hombres. Con armas. Con redes. Con jeringas. El director de la clínica estaba al frente. Alto. Calvo. Con bata blanca impecable, sujeto 47, dijo. Volviste a casa, Raúl apuntó con la pistola. Atrás, el director sonrió. No puedes disparar. Hay gas. Rejillas. Olor a almendras amargas, Raúl tosió. Ana tosió. Los cachorros tosió, Luna tomó a su madre con el hocico. La guió. Raúl tomó a Ana. Los cachorros corrieron, salieron por la puerta lateral. Corrieron por el pasillo. Subieron las escaleras. El gas los seguía, llegaron al estacionamiento. El camión estaba allí. Raúl abrió la puerta. Subieron todos. La madre blanca se arrastró dentro. Luna la ayudó, Raúl arrancó. El camión rugió. Salió disparado, en el retrovisor, la clínica ardía. Alguien había activado el protocolo de emergencia. Fuego. Explosiones. El servidor se destruía, pero en el teléfono, un mensaje final: los datos están en la nube. Siempre lo estarán. Los encontraremos. Raúl miró a Luna. Ella lo miró a él. La madre blanca durmió en el suelo. Los cachorros se acurrucaron. Ana sonrió por primera vez en días, el camión avanzaba. La luna lo seguía. Pero ya no era suficiente, porque en la nube, los datos vivían. Y en la clínica, el fuego no borraba todo. El amanecer encontró al camión parado en un claro de eucaliptos, lejos de la carretera y de los restos humeantes de San Lázaro. El motor aún estaba caliente, tic-taqueando como un corazón que se enfría. Raúl abrió la puerta lateral y el aire entró fresco, cargado de resina y de sal marina. Luna bajó primero, con la madre blanca apoyada en su lomo, la vieja perra cojeaba, ciega, pero su cola se movía débilmente al reconocer el olor de la libertad. Ana bajó con Chispa en brazos, el cachorro respiraba lento, pero respiraba, seguida de Sombra, Niebla y Eco, que corrían en círculos olfateando la hierba como si fuera la primera vez que existía. Raúl se sentó en el suelo, la espalda contra la rueda delantera. Sacó el teléfono. Lo encendió. El mensaje seguía allí: los datos están en la nube. Siempre lo estarán. Los encontraremos. Lo leyó 3 veces. Luego lo apagó, sacó la batería y la aplastó con la culata de la pistola. El plástico crujió. Lo tiró al bosque. No volvería a encenderse nunca. Ana se acercó con Chispa. El cachorro abrió los ojos. Lamió la cara de la niña. Ella rió. Un sonido cristalino que cortó el silencio. Raúl la abrazó. Los cachorros se unieron. Sombra mordisqueó su bota. Niebla se acostó sobre sus pies. Eco se metió entre sus brazos. Luna y la madre blanca se tumbaron a su lado, hocico contra hocico, respirando al unísono. Durante semanas vivieron así, en la casa rodante, en caminos secundarios, en claros ocultos. Raúl vendió el camión en un pueblo lejano y compró una furgoneta vieja con dinero que Marta le dio antes de desaparecer. Marta había dejado una carta: los servidores secundarios están en Suiza. Nunca los encontrarán. Pero destruyan los chips. Todos. Dentro del sobre había 10,000 pesos y una dirección: un refugio de animales en las sierras. Raúl quemó la carta. Quemó los chips que don Héctor le había extraído a los cachorros. Quemó el pasado, los días se volvieron meses. Ana mejoró. El cáncer retrocedió. Los médicos lo llamaron remisión espontánea. Raúl lo llamó Luna. Cada mañana, la perra gris se acostaba junto a la cama de la niña y lamía su mano hasta que despertaba. Chispa creció fuerte, con una cicatriz en forma de media luna en el costado. Sombra se convirtió en el guardián, gruñía a cualquier extraño que se acercara a más de 100 metros. Niebla aprendió a abrir cerraduras con la nariz. Eco se volvió el más valiente. El que corría primero hacia el peligro. La madre blanca, a la que Ana bautizó como Estrella,
vivió 2 años más. Murió una noche de luna llena, acurrucada entre Luna y los cachorros. Raúl la enterró bajo un eucalipto. Luna aulló toda la noche. Los cachorros la acompañaron. Ana lloró. Raúl cavó la tumba con las manos. Con el dinero de Marta, Ana creó la Fundación Luna. Un refugio en las sierras donde perros callejeros aprendían a ser perros de terapia. Don Héctor se unió como veterinario jefe. Raúl manejaba los camiones de suministros. Los cachorros, ya adultos, entrenaban a las nuevas camadas. Luna era la alfa. La que enseñaba a arrodillarse. No para suplicar. Para recibir caricias. Una tarde, 5 años después, un cachorro nuevo llegó al refugio. Era negro, con una mancha blanca en el pecho. Olía a miedo y a contenedor oxidado. Luna lo olfateó. Lo lamió. Lo guió hasta Ana, que ya tenía 17 años y el pelo largo otra vez. El cachorro se arrodilló frente a ella. Ana rió. Raúl sonrió. Los otros perros ladraron. Esa noche, Luna se acostó en el porche del refugio. Miró la luna. Ya era vieja. El pelaje gris plateado, los ojos nublados. Pero aún veía. Aún olía. Aún recordaba. Raúl se sentó a su lado. Le rascó detrás de las orejas. ¿Sabes?, dijo. Nunca te agradecí. Luna lamió su mano. El sabor era salado. Como lágrimas. Pero esta vez, de alegría, en el bosque, un nuevo contenedor oxidado apareció en las noticias. Un derrame químico. Cachorros abandonados. Luna se levantó. Cojeando. Pero se levantó. Los cachorros, ya adultos, la siguieron. Ana tomó las llaves de la furgoneta. Raúl cargó las mantas y la comida. El ciclo no había terminado, porque en algún lugar, siempre habría un contenedor que olía a óxido y miedo, y siempre habría una perra dispuesta a arrodillarse, no para suplicar, para en 2 minutos, todos duermen. Incluida la niña. Raúl miró a Ana. Ella temblaba. Luna se puso frente a ella. Los cachorros se alinearon. El director señaló a la perra blanca. Esa es la original. La que empezó todo. La que parió a Luna. La que modificamos para crear perros perfectos. Perros que curan. Perros que obedecen. Perros que valen millones. Luna gruñó. Un sonido que era un rugido. Saltó contra el cristal. Una vez. 2. El vidrio se agrietó. Raúl disparó al techo. Los hombres se agacharon. Liberen a la perra. Gritó. El director rió. Nunca. Entonces, Marta apareció, la enfermera jefa. La que había vendido a Luna. Entró por una puerta lateral. Llevaba una llave en la mano. Estaba pálida. Temblaba. Lo siento, dijo. Lo siento tanto. Corrió a la jaula. Insertó la llave. La puerta se abrió. La perra blanca salió. Cojeando. Ciega. Pero viva. Luna lamió su cara. La madre lamió la suya. Se reconocieron. Se abrazaron con el hocico. Marta corrió al servidor. Insertó un código. El bloqueo se levantó. Borra todo. Gritó. Raúl volvió al teclado. Borro. 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 Los hombres avanzaron. Raúl disparó. Uno cayó. Los otros se escondieron. El gas empezó a salir. Por las. Salvar.